Los contrastes demográficos de la Unión Europea se aprecian en la distribución de la población, en el crecimiento natural, los movimientos migratorios y la estructura de la población. La distribución de la población en la Unión Europea se caracteriza por una alta densidad de población, 111 como habitantes por kilómetro cuadrado en 2015, desigualmente repartida. Las densidades más bajas responden a factores físicos. Se encuentran en las regiones septentrionales de clima frío, las áreas montañosas, y las zonas de elevada aridez. Las densidades más altas se deben a factores humanos. Se localizan en la llamada dorsal europea entre el sureste del Reino Unido y el noroeste de Italia. El crecimiento natural de la mayoría de los países de la Unión Europea es bajo o negativo, debido a sus reducidas tasas de natalidad y de mortalidad. Para recuperar el crecimiento, la Unión Europea propone recurrir de forma limitada a la inmigración y adoptar medidas innovadoras de conciliación de la vida familiar y laboral. Los movimientos migratorios se deben en su mayoría a motivos laborales. Las áreas emigratorias de la Unión Europea se concentran en los países de Europa Central y Oriental. Las áreas inmigratorias fueron primero los países más avanzados de Europa Occidental, que recibieron inmigrantes del sur de Europa y de sus antiguas colonias. En la actualidad, los países con más proporción de inmigrantes son Alemania, España, Reino Unido, Italia y Francia. Otras migraciones están relacionadas con la solicitud de asilo por personas procedentes de zonas en conflicto, Siria, los desplazamientos de jubilados del norte a las costas mediterráneas y la fuga de cerebros desde Europa Central y Oriental hacia Europa Occidental. El crecimiento real de la población comunitaria ha pasado de 168 millones de personas en 1958 a 508,1 millones en 2015. La estructura demográfica de la Unión Europea sufre un acusado envejecimiento a causa de la baja natalidad y la elevada esperanza de vida. Como consecuencia, se reduce la población activa y aumenta los gastos en pensiones, sanidad y servicios sociales. Frente a estos problemas, la Unión Europea propone una inmigración equilibrada y reformas que permitan la viabilidad del sistema de protección social. Entre ellas, la prolongación de la edad de jubilación y nuevas transiciones entre las edades que permitan compatibilizar el deseo de los jóvenes trabajadores de contar con más tiempo para conciliar con la vida familiar y el de los ancianos de un envejecimiento activo. La Unión Europea es un espacio muy urbanizado. La tasa de urbanización supera el 75%, pero con diferencias entre los valores más elevados de Europa Occidental y los más bajos de Europa Central y Oriental. Predominan las ciudades pequeñas y medianas, muchas de las cuales hunden sus raíces en la antigüedad y en la Edad Media. También existen grandes aglomeraciones urbanas surgidas por la implantación de la industria moderna, que atrajo población y extendió el espacio urbano. El sistema urbano de la Unión Europea comprende el conjunto de sus ciudades y las relaciones que mantienen, medidas por los flujos de personas, económicos, políticos, administrativos, culturales y de información. Cada ciudad ocupa una posición jerárquica en el sistema según su tamaño, la especialización de sus funciones y la amplitud de su área de influencia. El sistema urbano europeo, así constituido, se organiza espacialmente en un núcleo principal y varios ejes urbanos con diferente dinamismo y grado de integración. El núcleo urbano más dinámico es el llamado Pentágono Europeo, comprendido entre Londres, París, Milán, Múnich y Hamburgo. Al oeste del Pentágono, las mayores densidades urbanas se localizan en el arco mediterráneo, el arco atlántico y la diagonal continental, entre el centro de Portugal, España y Francia. Al este del Pentágono, las ciudades se suceden de manera regular. Aquí están experimentando un fuerte crecimiento las ciudades del Báltico y las más próximas o mejor conectadas con el Pentágono. Las demás se encuentran peor integradas y algunas sufren agudas crisis por el declive de su industria, pero se está promoviendo su interconexión. Para lograr una mayor integración del sistema urbano, la Unión Europea potencia las redes transeuropeas de transporte y comunicaciones, especialmente en las regiones periféricas.